Me dedico a manejar el camión de la recolección femenina, acá en el municipio. En agosto va a ser 3 años. Y acá en el hospital hace 20 años que estoy, entré como practicante y bueno, y ya nos quedamos. Yo hace 20 años casi que trabajo de mi casa, ahora es como más común esto del trabajo en casa a partir de la pandemia, pero cuando yo empecé a trabajar desde mi casa todo el mundo me miraba como un bicho raro. Técnicamente soy modista de toda la vida, yo no sabía, o sea, siempre me pasaba algo, agarraba ropa y le cambiaba un botón. Es un rol que le toca a cada uno, no te acostumbras, jamás te acostumbras, pero lo asumís, porque te enfrentás a un dolor muy grande de la familia, los seres queridos. Y ya hace alrededor de 3 años. Y porque dependencia, no depender, o sea, no tener jefe y tener horarios como para estar más tranquilo, ¿no? Tenés horarios, o sea, todo el día, te puedes conectar en cualquier momento del día y trabajás. Nos pasa que nos encontramos gente que ya tuvo el parto con nosotras y vienen con las hijas y las atendemos en el consultorio por ahí de ginecología y las vemos pasar, crecer. Entonces, bueno, son muchos años recorridos. Bueno, hace ya 11 años atrás había una crisis muy económica acá en esta ciudad, entonces, bueno, agarré y dije, me compro una maquinita y me compré también el Citroën, me compré las dos cosas juntas y bueno, se armó lo que es modista, digamos. Pero es un trabajo muy serio y no es agradable. Ejerzo desde el 2008 que me recibí y en este hospital estoy desde el 2007 donde hice mi practicantado y después formé parte del plantel ya profesional del cuerpo obstétrico desde el 2018 hasta la actualidad, donde con una compañera somos las coordinadoras de obstetricia. El trabajo siempre fue configurador de identidades, ¿no? Nos presentábamos, y algunos todavía lo seguimos haciendo, nos presentamos en relación a lo que hacemos, ¿no? Para lo cual nos formamos y a la actividad que hacemos. Bueno, esta mutación respecto a la cantidad de fuentes de ingreso y cantidad de cosas que hacemos muchas veces hace que esa identidad se desdibuje. Se desdibuje, porque en realidad la identidad siempre es en relación a un otro, ¿no? Siempre es en relación a un otro. Y ese otro siempre depende de qué nos está uniendo en ese momento. Mi identidad tiene que ver, en algunos casos tiene que ver con mi rol de investigadora de CONICET, en otros tiene que ver con que soy la mamá de, y en otros tiene que ver... Bueno, cuando uno hace muchas actividades laborales, esas identidades también se desdibujan y no son tan fuertes, podemos decir, como pasaba a mediados del siglo pasado. Hay un desdibujamiento de las identidades laborales y hay una proliferación de otras fuentes de identidades propias de los momentos de crisis de los mercados laborales. Me lo propusieron, yo había empezado a manejar, cuando aprendí a manejar en un camión y cuando la 66 era de tierra y dije, ¿por qué no? Así que me animé, me convocaron. Y me subí al camión, venían camiones nuevos, 0 kilómetros, bueno, Fabián me lo propone y le dije que sí. Siempre me gustó esta profesión, la parte de la medicina y ya en el último año de la escuela me gustaba todo lo que sea embarazo, acompañamiento de las mujeres y decidí seguir adelante con esta profesión. Mi papá trabajó muchos años acá en el cementerio, se fue en el 2000 y al año comencé yo a trabajar acá en el cementerio. Yo soy muy inquieta y me aburro muy rápido de las cosas y sí, hace 11 años que estoy con esto y más, como te digo, toda mi vida. Entonces yo creo que esto es lo que a mí me gusta y la paso muy bien acá. Yo trabajo para una empresa que está radicada en Costa Rica, por lo tanto tenemos el primer tema de la diferencia horaria, que nosotros estamos 3 horas adelantados a ellos, entonces mi día laboral empieza a las 11 de la mañana y termina entre las 20 y las 21 horas, que es el tiempo real en que todos los demás trabajadores de esta empresa
están en línea, ¿no es cierto? Y eso también es importante porque uno no trabaja como si fuera una célula sola, sino que trabaja en equipo a una distancia. Ya hace unas décadas que hablamos de una transformación radical del mercado de trabajo, exacerbada en los últimos años claramente después de la pandemia. Una sociedad que se ha mutado, digamos, un mundo del trabajo que ha mutado no solo en lo estructural, es decir, las condiciones en las cuales las personas trabajan de manera cada vez más precaria, con contratos cada vez más acotados, muchas veces ni siquiera con contratos, con salarios cada vez más bajos, y también que ha mutado en la subjetividad, en qué se entiende por trabajo y en alguna medida cómo cada uno de nosotros somos responsables del lugar que ocupamos en el mundo del trabajo y en la sociedad. Eso es el principal cambio, diríamos, que hay un gran cambio respecto a qué entendemos por trabajo y cómo cada uno es responsable de su trabajo. Y eso después tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias en la participación en el mercado de trabajo, tiene consecuencias cuando miramos las estadísticas, entonces vemos cómo las estadísticas nos parece que no reflejan del todo lo que está pasando en la calle, como decimos. Generalmente acá en esta ciudad, sí, de diciembre a marzo no hay mucho trabajo, lo que hay sí es mallas que se tienen que llevar de vacaciones, pero bajan muchísimo. Y sí, ahí es donde yo me encuentro conmigo misma y digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y como te contaba, trato de enfocarme un poco más en mí, empiezo el psicólogo, voy a yoga, nada, todo tipo de terapias como para al gimnasio, veo a mis amigos, o sea, me vinculo, soy un ser normal. Una de las principales transformaciones tiene que ver con esto, ¿no? Como el trabajo antes era el organizador de la vida y ahora no es que deja de ser organizador de la vida. El tema es que el trabajo ahora permea, diría, casi todas las esferas de la vida, porque hemos pasado un proceso de intensificación de la fuerza de trabajo. Es decir, no solo trabajamos más horas, sino que cuando trabajamos muchas veces hacemos muchas cosas en paralelo, una multiactividad, incluso aquellos que están en una relación asalariada, que tienen un trabajo que en principio es fijo, tienen un contrato, etcétera, como no llegan con la guita, no alcanza el salario, empezamos a multiplicar nuestras fuentes de ingresos. Y eso hace que, por un lado, se amplíe, como decía recién, la jornada laboral, trabajamos muchas más horas que hace 30 años o 40, sino que a su vez es mucho más intenso el trabajo que realizamos. Porque, por ejemplo, alguien que está en un comercio, que además tiene una pequeña changuita vendiendo otras cosas por redes, o que da cursos online, o que da... esta cosa de estar todo el tiempo haciendo distintas actividades para generar más ingresos, porque uno de los cambios, ahí sí, radicales de la pandemia para acá, es la caída del poder de compra de los ingresos, de los salarios. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios hace que generemos, que se propague esto que llamamos la multiactividad laboral, que va más allá del pluriempleo. El pluriempleo es aquel que tiene más de un empleo. Lo que vemos en Argentina en los últimos años es la multiactividad, gente que hace un montón de, antes decíamos changuitas, ¿no? Ahora decimos emprendimiento, porque nos parece que queda más lindo, pero es eso, ¿no? Donde si no lo haces, bueno, fíjate, es tu culpa, no lo estás haciendo. Yo, además de trabajar desde casa, trabajo de manera independiente, por lo tanto, para mí sí me seduce la idea de trabajar en relación de dependencia en algún momento, especialmente, ¿no?, pensando en los últimos años de la vida productiva. Hasta ahora no se ha presentado la oportunidad. No sé si lo dejaría del todo, quizás lo dejaría como una actividad principal, pero es muy difícil porque son muchos años, como te decía, y uno ya armó su vida en función de este trabajo, ¿no es cierto? Entonces, sí lo haría si se presentara la oportunidad, pero tendría que ser una buena oportunidad. La necesidad de autogenerarnos fuentes de ingreso bajo un discurso
culpabilizante, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos sobre todo poner sobre la mesa. Y eso hace, por ejemplo, que la tasa de desocupación no se dispare. Porque si vemos que hoy tenemos una tasa de desocupación del 7,5 a nivel nacional o del 9,5 en La Plata o en la provincia de Buenos Aires, en realidad tiene que ver con esto de cierta culpabilización de aquel que ni siquiera, vamos a ponerlo así, ni siquiera tenés un emprendimiento, una changuita, dale, porque para ser desocupado no solo no tenés que tener un trabajo, haber desempeñado una actividad laboral de al menos 1 hora en la semana de referencia, como dice la encuesta, sino que además tenés que buscar activamente. Entonces tenés que cumplir 2 condiciones que no son tan fáciles de cumplir cuando hay un discurso tan fuerte de la culpabilización de quien no hace, que ni trabaja ni busca trabajo. Dale, una changuita, un emprendimiento. Entonces, bueno, eso hace que no se refleje en la tasa de desocupación la situación que creemos se está viviendo en el mercado de trabajo. Primero, responsabilidad, porque no voy sola, voy con un grupo de compañeras a las cuales vos llevas gente atrás, así que tenés que tener mucha responsabilidad, tenés que tratar de ser cuidadosa y bueno, y después carácter porque la calle realmente te lleva a que uno tenga que tener un poco de carácter. La característica más que uno tiene que tener es una seriedad, porque es un dolor muy grande para muchos, otros lo toman común, pero bueno, tiene que tener seriedad primero y mucho respeto. Que yo he pasado de trabajar en esto estando soltera, teniendo un bebé, después el bebé fue al jardín y hay que ir y venir, ir a escuela y bueno, entonces siempre es importante encontrar el modo de la flexibilidad, como puede pasar en cualquier otro trabajo también, pero bueno, sí el horario es importante también para la organización. Yo arranqué reciclando cosas, que es lo que a mí me encanta, pero en ese momento no era conocido ni siquiera las ferias americanas. Como que había plata para comprar cosas, había. Y ahora es un boom de ferias americanas, reconstrucciones, pero a la vez hay un boom de Shein y las cosas que vienen así internacionales. Entonces hay que ir como encontrando un nicho ahí de los dos rubros, digamos. O sea, por eso ha cambiado muchísimo. Ante todo, en todo lo que es el sistema de salud, la importancia de acompañar, de ser empático, más con una persona que está viniendo a parir, a la maternidad, poder estar acompañando este proceso de todas las formas, desde la parte integral, humana y con lo que se sabe de salud también. Siempre lo más lindo es la gente que te responde re lindo, o sea, vos sos educado o así y la gente siempre es buena, o sea, con el repartidor, eso es lo más lindo. Sí. Muchos se sorprenden, otros se te ríen y muchos, nada, ¿qué hace esta? O sea, o recibimos algún que otro insulto, más que nada las que manejamos. ¿Desconcierta ver una mujer al volante? Totalmente. Más de una vez me ha pasado de que, claro, yo soy petiza, bajo y, viste, como que se quedan boca abierto. Decir, bueno, y ahora manejo pero he manejado los otros compactadores grandes. Cuando o por ahí estaba en reparación o algo y tengo que salir en otro compactador más grande que he salido en automático y bueno, nada. No me paraliza eso. A mí me pasa que lancé un anuncio de Shein porque, claro, venían muchas personas que había comprado en Shein y que de ahí a cambiarlo y era un quilombo, entonces ahí agarré y le digo, bueno, vénganse, lo hacemos. Que me pasó lo mismo en la pandemia. En la pandemia la gente pedía muchas cosas por internet, me acuerdo que había unos jeans, los grandotes, y que vivía achicando cola de los jeans. O sea, creo que con eso trabajé toda la pandemia. Claro, la gente compraba y
les daba como pereza volver a devolverlos y demás, entonces directamente se los achican. Así que hoy en día tengo mucho reciclado y muchas cosas antiguas y vintage, y mucho moderno y mucho Shein, Temu. Está como los dos polos muy, muy seleccionados y bien, digamos. A mediados del siglo anterior, los límites entre trabajo y no trabajo eran bastante más claros. No es que eran estrictos en todos los casos, es que quienes tenían o tenemos un trabajo asalariado, en ese momento quienes tenían un trabajo asalariado formal, tenían mucho más claro de cuándo estaban trabajando y cuándo no estaban trabajando. Yo viví en Costa Rica 3 años, de 2003 al 2006. Este trabajo que estoy haciendo ahora para ellos, yo lo hice de manera presencial, trabajaba para ellos en relación de dependencia. En el 2006 decidí volverme y cuando renuncié al trabajo allá de manera presencial, les propuse que yo entendía que había un montón de cosas que podía hacer de manera remota. En ese momento no había nadie trabajando de manera remota en mi trabajo, ¿no? En la empresa para la cual yo presto servicios. Fue todo un desafío porque al principio era pegarme a través de una página web a la computadora de la oficina en Costa Rica, y después la tecnología y su avance ayudó un montón y hoy estamos trabajando de manera muy cómoda, así que no es que lo elegí, sino que se dio. Igual yo propuse hacerlo porque entendía que se podía y finalmente tenía razón. El home office lo que hace es traernos al interior de nuestras casas nuestras actividades laborales. Y eso reconfigura nuestras vidas porque deja de haber un límite entre trabajo y no trabajo, no solo del tiempo, sino del espacio. Y eso también modifica las relaciones laborales. Y es muy importante el grupo de trabajo, los amigos, la sociabilidad que se genera en los espacios de trabajo. Cuando eso no está, eso también afecta nuestras vidas personales, nuestras vidas individuales, pero también nuestras vidas colectivas, la construcción de un nosotros colectivo también se dibuja con el home office, ¿no? Lo primero que se me ocurre como una característica es ser disciplinado, ¿no? Esto de no porque estoy en casa mezclo cuestiones domésticas con el trabajo, la organización personal de los tiempos y organización también para con la familia. Puede ser en el caso de que uno viva solo, bueno, su organización con los tiempos sociales, y también la familia cumple un rol fundamental cuando uno trabaja de casa, porque también contribuye al ambiente necesario que tiene que haber para trabajar desde casa de la manera profesional que se requiere, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que uno haga, pero bueno, siempre buscando eso, disciplina, organización, profesionalismo. Lo lindo es el agradecimiento en el después, en ver a su mamá con su hijo amamantar y que se sienta bien, feliz, que nos agradezcan cuando nos cruzamos por la calle o por el hospital. Lo lindo el empoderamiento femenino, primero. Demostrar que podemos, demostrar que no hay barreras que nos impida estar acá. Lo lindo, en realidad para mí es todo, porque si no, no lo podría hacer. Soy una persona que siente mucho y si no siento, no hago. Lo bueno para mí es esto, que estoy en mi casa. Entonces, si tu casa es un lugar confortable para vos, si es tu lugar de paz, es el mejor lugar donde podés trabajar. Y también esto de poder estar cómodos y evitar los tiempos de ir y venir, ¿no?, hacia un lugar físico específico, más allá de todo el estrés que uno encuentra en la calle. Eso también contribuye a que uno pueda trabajar mejor.
y que el trabajo que uno haga lo haga de mejor calidad, ¿no es cierto? Nosotras somos, acompañamos, la vida la trae la mamá. Nada, es lo más lindo porque es el inicio de una vida, y si yo siempre digo que si ese inicio de vida tiene todo para explotar, va a ser una persona maravillosa. Lo lindo es estar en la calle y no tener jefe, ¿no? Y lo feo es que hay poco trabajo por cómo está el país. Y lo feo, más o menos como decía mi compañera, la sociedad, lo que se está viviendo hoy, la sociedad muy agresiva, mucho por ahí consumo problemático que lo vemos, también en embarazadas, eso por ahí es la parte más fea, digamos, de la profesión. Lo que pasa que hay muchos que lo toman normal, como es la muerte, una despedida, y hay otro que no sabes cómo comportarte, porque el dolor del ajeno afecta a uno mismo también. Y no es agradable. Hay mucho de empatía en este trabajo. Y sí, lógico, pero es parte de la vida y parte de la muerte. No la paso muy bien cuando hay que hacer confecciones así de vestidos de 15, casamientos, que hay mucha emocionalidad atrás, ¿no? Como que viene la mamá y viene la novia y viene... ¡Ay, la paso re mal! Imagínate cumpleaños de 15, estás la mamá y la nena que quiere el vestido acá y la mamá que te mira como diciendo yo te voy a pagar y lo vas a hacer como yo quiero. Entonces ahí arrancan unas cosas que a la madre la dejo afuera, trato de negociar, ¿viste? Ahí sí, la paso mal. Generalmente noviembre, diciembre me voy preparando para esa fecha. El maltrato del género masculino. El maltrato. Igual, voy a hacer un paréntesis, hemos también sufrido maltrato del género femenino. Maltrato, digo, el destrato, la burla, bueno, nada. Pero bueno, nada, eso. Lo más complicado es nuestra realidad social hoy, que lamentablemente se ve mucho. Y después, bueno, nada, el alcance que a veces tenemos con esa persona y hay veces que no. Las contras a veces es no por el trabajo en casa en sí, sino por la incapacidad o por la complicación de poder organizar los tiempos, ¿no? Entonces, de repente, algo doméstico siempre se puede mezclar con lo laboral y también hay una cierta flexibilidad, por lo menos en mi caso, de poder expresar hacia la empresa a la que yo presto servicios, bueno, tuve un inconveniente así y se puede resolver y después se ajustan los tiempos, se recuperan en todo caso.